Que Shabbat Shalom a todos los que están aquí presentes, los que están conectados por internet. Señor les guarde y les cuide. Esta noche tenemos una doble porción y con esta lectura de esta noche terminamos el libro de Bamidbar o el libro de Números. Así que ya la próxima semana, Dios mediante, empezamos el libro de Devarim o Deuteronomio. Así que la porción de esta noche se llaman Matot y Masei y se encuentran desde el capítulo 30 del libro de Números, verso 1, hasta el capítulo 36, verso 13. Así que estamos dos porciones, una es Matot, que significa tribu, y Masei, que significa jornadas. Y comenzamos en el capítulo 30, verso 1, hasta el 36, verso 13. Así que voy a poner el PowerPoint para entonces compartir con ustedes. Así que de nuevo, Matot y Masei. Matot significa tribus y Masei jornadas, desde Números 30, verso 1, hasta el capítulo 36, verso 13. Y también de los profetas estaremos leyendo Jeremías capítulo 2, verso 4 al 28 y el capítulo 3, verso 4. Y esta viene siendo lo que llaman la segunda lectura de aflicción. Recuerden que estamos en lo que llaman las 3 semanas de aflicción, que son porciones de los profetas en el cual nos dejan saber que Hashem, que el Señor está enojado con el pueblo de Israel por toda la idolatría, la desobediencia y todas las cosas que hacen, pero luego vamos a pasar lo que se llaman las 7 semanas de consolación, en el cual entonces son profecías de esperanza, de bendición, de acercarnos de nuevo a Hashem y sobre todo para hablar del Mesías. Así que si van conmigo, por favor, al capítulo 30, verso 1, comienza hablando de las leyes de los votos, Como dije, Matot significa tribus y es leyes de los votos y juramentos. Voto y juramento son parecidos, pero no es lo mismo. Voto en el hebreo es la palabra neder. Y neder, cuando uno hace un neder o un voto, es un voto que uno le hace directamente a Dios. Un voto, en el sentido de que tú haces un voto, por ejemplo, le vas a dar una ofrenda, ya sea una ofrenda por agradecimiento o una ofrenda porque tienes una petición o haces una prohibición, por ejemplo, te prohíbes tú mismo por un tiempo no comer algo, ¿okay? Pero lo estás haciendo al Señor, directamente al Señor, mientras que un shevua es un juramento. Un shevua es un juramento, suena a semana, pero no es semana, es shevua, de juramento, y es cuando uno hace un juramento con otra persona. Hace un juramento, usualmente tenemos que recordar que para este tiempo, en el antiguo Medio Oriente, cuando se hacían juramentos, siempre se hacía en el nombre del Dios en el cual la persona creía. Por lo tanto, cuando se hacen juramentos, se hacen en nombre, si por ejemplo, si es Israel o no somos nosotros, pues usualmente usaban el nombre de Hashem para hacer un juramento. Pero lo importante que dice este capítulo 30 con respecto a los votos o los juramentos es cumplir con lo que se ha jurado o el voto que se ha hecho. Lo importante es cumplimiento. Y lo que está hablando esta primera porción del capítulo 30 es que los juramentos, los votos pueden ser anulados, por ejemplo, por un padre o un esposo. ¿Okay? Un padre, si hay una mujer soltera dentro de la familia, del hogar, el padre tiene derecho a anular ese voto o juramento. Y lo anula porque piensa que el voto o juramento le puede hacer daño a la persona que lo hizo. Pero mientras ella no esté casada y esté bajo el techo de su padre, el padre, si escuchó cuando ella hizo el voto o el juramento, él lo puede anular.
Pero si la muchacha está comprometida, recuerden que en el judaísmo una mujer comprometida se le considera casada. ¿Okay? Mientras está comprometida se le considera casada y a su prometido no le dicen novio, le dicen esposo. Aunque no se ha consumado, esa es la fase final del matrimonio. Cuando se consume entonces el matrimonio, pues como quiera se le llama esposo y a ella esposa. Es lo que por eso tenemos cuando hablamos de, cuando el ángel Gabriel le habló a Miriam de que iba a quedar embarazada por el Espíritu Santo. José en aquel entonces se le consideraba su esposo porque estaban comprometidos y ella era su esposa. Por lo tanto, si la muchacha está comprometida o está casada, su esposo, si escucha cuando ella hace el juramento, el voto, tiene derecho también de anularlo. ¿Okay? Legalmente, los únicos que pueden anular un voto, un juramento, es un padre a su hija soltera, un esposo a su prometida o a su esposa que ya estén casados. Y con respecto a votos y juramentos, si usted va, por favor, un momentito al Evangelio de Mateo, tenemos a Yeshua hablando al respecto. Si van a Mateo capítulo 5, verso 33 al 37, tenemos a Yeshua hablando al respecto y dice, en el verso 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás sino cumplirás a Hashem tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios y lo que tenemos. ¿Y por qué Yeshua menciona esto? Porque para este tiempo las personas no usaban hacían un juramento, por ejemplo, en el nombre del cielo y no usaban el nombre de Hashem, porque cuando no lo cumplían, decían, pues yo no hice el juramento en nombre de Hashem, que fue en el nombre del cielo, pero para Yeshua, tú decir en el cielo es lo mismo que si dijera en el nombre de Hashem. ¿Por qué? Porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, o sea que si hacía un juramento, te juro por la tierra, por no decir Hashem, pero es lo mismo que si dijera Hashem. ¿Por qué? Porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, que debiera ser suficiente con que digas sí o digas no, y así no te metes en problemas si haces un juramento, por ejemplo, ligeramente y después no lo cumples. ¿Okay? Porque entonces recuerdan que se está haciendo el juramento, el voto en nombre de Hashem. Por lo tanto, si no cumples con ese voto, estás diciendo que tu Dios no tiene ningún valor. ¿Okay? Hiciste el juramento, pero no tiene ningún fundamento, como si el nombre de Dios no tuviera ningún valor. Por lo tanto, él dice, es preferible que digas sí o que digas no, porque si hablas más de eso y después no lo cumples, estás quedando mal a Hashem, no solamente tú. Y sobre todo, si le haces un voto, un juramento a Hashem, tienes que cumplirle. Tienes que cumplirle. Ahora, durante la fiesta de Yom Kippur, hay un momento, el día antes cuando comienza el día, en el cual hay lo que llaman, se anulan los votos o los juramentos. Si no pudiste cumplir, por alguna razón, pues es la única oportunidad que tienes para pedir perdón porque no pudiste cumplir. Pero lo que quiere decir esta ley es que tu palabra debe tener valor. Lo que juras o haces un voto, cumplirlo. Así que eso es lo que habla el capítulo 30. Y el capítulo 31 es donde vemos que ocurre lo que se llama la venganza contra Madián. La venganza contra Madián.
Y la venganza contra Madián es porque recuerden que Madián, el pueblo de Madián y el pueblo de los moabitas se juntaron para hacer tropezar al pueblo de Israel. ¿Okay? Pero con quien Dios tiene realmente rabia y venganza contra los madianitas, porque me da con Edom, porque Moab es familia. Recuerden que Moab es descendiente de Lot y Lot era sobrino de Abraham. Por lo tanto, el problema en sí es con los madianitas. Y dice en el verso 1 del capítulo 31, Hashem habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. O sea, aquí le está diciendo, este va a ser tu último trabajo, tu última labor, lo último que vas a hacer y después de eso, pues vas a morir. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Hashem en Madián. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra. O sea, si solamente está enviando 12,000 es una de dos cosas, que el pueblo realmente no es tan grande, o como hace siempre el Señor, que se va a destacar para que sepan que el que está peleando y lo está llevando a la guerra es Hashem, que no es ellos. O sea, que no es por el poder de ellos, sino por el poder del Señor. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu, y envió a Pinjas. Lo que dice aquí Finés es Pinjas, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario, con las trompetas en su mano para tocar. ¿Okay? Así que tenemos que venganza contra los madianitas porque por la complicidad con Moab en lo referente a Baal Peor. Recuerden que debido a lo que hicieron, el pueblo de Israel cayó en idolatría y en fornicación con el Dios de los moabitas y madianitas, que era Baal. Y Peor era el lugar de donde, la región de donde se consideraba ese Dios parte de ellos. Así que 12,000 hombres salen. Y Pinjas con los vasos del Mishkan, del tabernáculo y trompetas de plata. Y en el hebreo se le llama Meshuach Milhamá. Meshuach Milhamá, que significa ungido para guerra. Y eso de ungido para guerra alude al rey Mesías. ¿Por qué? Porque van con poder sobrenatural a pelear esta guerra. Now, una de las cosas que dicen que cuáles eran los vasos del santuario, conforme a la tradición judía, dicen que los vasos del santuario que llevó Pinjas era el pectoral del sumo sacerdote con la piedrecita que eran el Urim y Tumim. Recuerden que eran las piedras con las cuales ellos pedían a Dios y Dios les daba una respuesta. Mientras que el Talmud dice que los vasos del santuario no era otra cosa que el arca del pacto con las tablas adentro. ¿Okay? Y sabemos que realmente lo que ellos sacaban cuando iban a guerra, llevaban el arca de frente, porque recuerden que el arca representa el trono y cada vez que había una guerra era la costumbre de las naciones llevar en un trono a su rey. Así que cuando ven el arca, aunque no ven a nadie encima, el pueblo de Israel sabe que el que va sentado ahí es Hashem. ¿Okay? Por lo tanto, si usted no lo vamos a leer para tener tiempo a discutir otras cosas, en Zacarías 4:6, en Isaías 27:13 y en el Salmo 110:4-7 habla del Mesías. Y aquí el Mesías es un Meshuach Milhamá, un ungido para guerra, porque recuerden que la próxima vez que Yeshua regresa a pelear. Regresa a pelear las guerras de Hashem, porque va a sentarse en el trono en Jerusalén, en Israel. ¿Okay? No es en el cielo, es en Israel, para donde vamos.
Y luego dice en el verso 7, y las trompetas, aquí en este caso serían las trompetas de plata. Recuerden que la usaban como alarma cuando iban a guerra. Pero cuando usted busca en Isaías 27:13, no habla de las trompetas de plata, sino habla del gran chofar, del último chofar que será sonado para cuando Yeshua regrese. Verso 7, y pelearon contra Madián como Hashem lo mandó a Moisés y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Rekem, Zur, Hur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. ¿Recuerdan a Balaam, el profeta falso, el brujo? Que no pudo bendecir, no pudo maldecir, sino bendecir al pueblo. Sin embargo, le dio el consejo al rey de Moab que enviara a las mujeres al campamento de los israelitas. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán, frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlo fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen. Aquí la palabra prevaricar es Maal. Maal, recuerden que Maal es traición a Dios. Maal es traición. Cuando lean tu Biblia que dice prevaricar, es el término legal Maal. Los hijos de Israel cometieron Maal contra Hashem en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Hashem. Matar pues ahora a todos los varones de entre los niños, matar también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. ¿Por qué los niños varones tenían que matarlos? Porque esos niños varones iban a crecer a ser hombres e iban a pelear contra ellos. ¿Okay? Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerta a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permanecer fuera del campamento 7 días. ¿Por qué 7 días? Porque recuerden que la impureza de tocar muerto es la impureza más grande que una persona puede incurrir. Y tenía que estar 7 días fuera del campamento, purificarse al tercero y al séptimo con las aguas y las cenizas de la vaca roja. Y os purificaréis al tercer día y al séptimo vosotros y vuestros cautivos. Así que esa purificación es con las aguas y las cenizas de la vaca roja. Asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. O sea, para purificar las demás cosas, o sea, el rito de purificación consistía, debido a contaminación con muertos, tienen que estar fuera del campamento por 7 días, y lo que se podía pasar por fuego, o sea, de lo que ellos trajeron, lo que pudiese pasarse por fuego se pasaba por fuego, y luego por agua, las mismas aguas con la ceniza de la vaca roja. Y si no podía pasarlo por fuego, porque por ejemplo si era madera o era algo que se quemaba en el fuego, pues entonces era sumergirlas en las aguas de purificación. Y luego comienzan a repartir el botín. Verso 21. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Hashem ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse. Y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos el séptimo día y seréis limpios, y después entraréis en el campamento. ¿Okay?
Y Hashem habló a Moisés diciendo, toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación. Y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y a toda la congregación. Por eso es importante que cuando alguien de la congregación sale, por ejemplo, sale a Israel, la bendición que uno recibe en Israel es la bendición que también regresa a la congregación. ¿Okay? Si usted tiene victoria en algo, esa victoria también se reparte con la congregación. De igual manera que si usted hace algo mal, incurre en vergüenza, esa vergüenza también cae sobre la congregación. ¿Okay? Pero aquí la victoria no es solamente de aquellos que salieron, sino que lo que ellos adquirieron también se comparte con la congregación. Y la repartición es de tal manera, no vamos a ir porque, de nuevo, si esta noche usted no puede dormir, le hace toda esa parte para que vea todo lo que ellos adquirieron. Y dice que de todo lo que adquirieron entre animales, prendas, oro, plata, siervos, todo, 50% iba a ser repartido entre todos los soldados que fueron 12,000, y el otro 50% entre toda la congregación. ¿Okay? Entonces, del 50% que los soldados adquirieron, ellos tenían que dar a Dios, por medio de Eleazar, el sumo sacerdote, 1 de cada 500. ¿Okay? Si, por ejemplo, adquirieron 1,000 vacas, pues 1 de cada 500, si eran 1,000, pues les tocaba 2 a Eleazar, ¿verdad? Así que los soldados de cada cosa que contaban, que había 500, 1 le tocaba, 1 era para Dios o para Eleazar. Mientras que el pueblo, de todo, del 50% que fue repartido entre el pueblo, tenían que dar un 2%, que significa una cosa de cada 50. ¿Okay? Y el pueblo, lo que donaba, se lo daba a los levitas, mientras que lo que soldados daban, los daban al sumo sacerdote. O sea que todo el mundo quedaba con algo. ¿Okay? Pero no, la cosa no queda ahí. Los oficiales, los capitanes que estaban dirigiendo el ejército, esos 12,000 hombres, estaban agradecidos de que los mismos 12,000 que salieron regresaron. Ni uno murió, ni uno en la pelea contra Madián. Y en agradecimiento del ejército, ellos también traen una ofrenda aparte. ¿Okay? Traen una ofrenda aparte en agradecimiento. Eso nos debiera enseñar a nosotros que cada vez que Dios hace algo a favor nuestro, uno en agradecimiento debe traer una ofrenda. Agradecimiento. ¿Okay? Para reconocer, porque entonces ese agradecimiento queda como un memorial. Por si no lo sabían, ustedes saben que el Señor tiene un diario. Tiene un diario, todos los días dice, pues, María me trajo tal cosa, María, pues, voy a apuntarlo aquí. Check, chévere, check. Aquí tiene depósito para la cuenta. Cándida dice que no tiene voz. Que Cándida no tiene, ¿cómo que no tiene voz? La ve, pero no la escucha. Está todo puesto, que yo sepa. ¿Sí? Tiene que ser el sistema de ella. Anyway. Entonces luego, después que tenemos entonces esa repartición de las ganancias, en el capítulo 32, comienza entonces la repartición de la tierra. Pero en el capítulo 32 tenemos que la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la mitad de la tribu de Manasés quieren quedarse al este del Jordán. Porque recuerden que el Jordán, ellos están acampando frente a Jericó, frente en las cordilleras de Moab, mirándose hacia el Jordán. Entonces ellos quieren quedarse, no quieren cruzar el Jordán, sino quieren quedarse en la tierra este del Jordán, porque ellos tenían mucho ganado. Y esa área, por ejemplo, el Golán, si ustedes han estado en el Golán en Israel, o lo que llaman el Bashán, sabe que hemos hablado de las vacas de Bashán,
que en la Biblia, si alguien te dice, eres tan preciosa como las vacas de Bashán, usted debiera sentirse orgullosa porque es un piropo. Olvídense de que es vaca, sino de que son las vacas de Bashán, porque eso eran las vacas más preciosas. Y hoy día, la carne más rica que se come son en las vacas de Bashán. Por lo tanto, si alguien le tira el piropo, eres tan bella como las vacas de Bashán, no se ofenda, es algo muy bueno. Por lo tanto, ellos tenían mucho ganado y esa es la parte que ellos se quieren quedar. ¿Ok? Y luego les voy a enseñar un mapa donde indica eso. Pero recuerden que antes de la repartición en esa parte de la tierra, Moisés se agita porque él dice, ok, ustedes se quieren quedar aquí, van a causar un problema porque entonces los otros van a pelear, porque ustedes no van a querer ir con ellos. Entonces dice, no me hagan esto, si estamos por cruzar a la tierra, no me hagan esto. Entonces ellos dicen, no te preocupes, Moisés, nosotros vamos a salir con el resto de nuestros hermanos, pelear con ellos, asegurarnos de que ellos logran su territorio y después que todo el mundo de las demás tribus estén tranquilos, entonces nosotros regresamos a este lado del Jordán con nuestros hijos, nuestras familias, pero te prometemos que vamos a pelear con nuestros hermanos para conquistar la tierra para ellos. ¿Por qué? Porque si 2 tribus y media se quedan al este, significan que 9 y media, entonces van a cruzar el Jordán para el oeste. ¿Okay? Pero Moisés, para asegurarse, le dice a Eleazar y le dice a Josué, ustedes asegúrense de que ellos cumplan, porque si no cumplen, no los dejes que se vayan para ese territorio. ¿Okay? Y luego en el capítulo 33, entonces comienza la parte que se llama Masei. Masei es jornadas. Y básicamente estos capítulos nos dan un resumen desde que ellos salieron, desde que el pueblo de Israel salió de Egipto. Recuerden que ellos salieron el 15 del mes de Aviv, porque el 14 se celebró la Pascua. Al otro día, temprano en la mañana, es que ellos salen, el 15 de Aviv, de Egipto. Así que esta parte nos va a dar un resumen desde que ellos salieron de Egipto hasta que llegan a la frontera de la tierra prometida. Y esto les tomó 40 años. Recuerden que les tomó 40 años por los espías que vinieron a dar un mal reporte. Y en esos 40 años estuvieron acampando en 42 sitios diferentes. En 40 años. Y en algunos sitios ellos tuvieron años, mientras que en otros sitios tuvieron poco tiempo. ¿Okay? La cosa era que recuerden que Dios les dijo que esa generación que salió de Egipto, la que fue contada, no iban a entrar a la tierra. ¿Por qué? Porque no creyeron en las promesas del Señor. Y luego le da unas instrucciones antes de entrar a la tierra. Así que si usted está, por favor, en el capítulo 33, vaya a los versos 50 al 56. Capítulo 33, versos 50 al 56 dice, y habló Hashem a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia y a los pocos daréis menos por herencia, donde le cayere la suerte. Allí la tendrá cada uno, por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados. Y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. O sea que el mandamiento es, van a entrar
van a sacar, van a destruir todos los ídolos y todos los altares y todo lo que represente los dioses paganos. Y me vas a dejar la tierra limpia. Si quieres poseerla, tienes que hacer eso. Y si no lo haces, si los dejas ahí, ellos van a ser tropiezo para tu vida. Hello, ¿qué pasó? Que no cumplieron con eso. ¿Por qué? Dejaron filisteo, dejaron cananeo, dejaron todo lo feo. Por lo tanto, aguijones, y hoy día todavía estamos viendo la consecuencia de no hacer lo que Dios les mandó. Además, le dice, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. En otras palabras, ustedes no cumplen, así como los saco a ellos, también los sacaré a ustedes. ¿Okay? Y en el capítulo 34 comienza Dios a darle los límites de la tierra que ellos van a heredar. ¿Okay? María, dame un favor. Dame ese primero que está ahí, ese mapa. Recuerden que aquí Dios da unas medidas, pero que esas no son las medidas completas. ¿Okay? Gracias. No sé si pueden ver aquí. Okay. Este mapa, ¿se ve ahí o no se ve? Acá. Ok. Donde está la línea roja, ¿ven las líneas rojas? Ahí. Donde está la línea roja, ese es el territorio Israel. ¿Ok? Cuando Dios le da estas límites aquí, es parte de ese territorio. Por este territorio corresponde casi a la mitad de Arabia Saudita, parte de Egipto, todo lo que es hoy día Jordán, Siria, todo lo que es Israel, un pedacito de Turquía, o sea que el terreno es grandísimo. Todo lo que tienen hoy día los árabes, con todo ese petróleo, ¿saben de quién es? De Israel. ¿Ok? Yo tengo un pedacito de terreno ahí también. Así que tiene Siria, Irak, Jordán, Líbano, parte de Arabia Saudita, casi la mitad de Egipto, la península del Sinaí. O sea que el terreno es bastante grande. ¿Okay? Lo que ellos están recibiendo aquí es, si acaso, una décima parte. Así que comienzan los límites de repartición de la tierra. Pero Dios encarga a Eleazar como sumo sacerdote y a Yehoshua ben Nun, que es Josué, para que hagan el sorteo. Y a quien primero se le da el sorteo, la oportunidad es a la tribu de Judá. Se iban a tomar un líder de cada tribu porque el sorteo era que tiraban un sorteo y vamos a poner, pues este terreno le corresponde a Judá. Una vez Judá adquiría ese terreno, entonces entre ellos mismos se repartían en las familias. Y recuerden que el que tenía más familia le tocaba más tierra, el que tenía menos familia le tocaba menos. ¿Okay? Entonces, comenzando con Judá y terminando con Neftalí, 9 tribus y media al oeste y 2 y media al este del Jordán. Y dentro de ese terreno que era repartido a las tribus, cada tribu tenía que separar aparte ciudades levíticas, ciudades para darle a los levitas. ¿Por qué? Porque recuerden que los levitas no heredaban tierra. Por lo tanto, de la tierra que le era dada a una tribu específica, tenían que separar, en las ciudades grandes, tenían que separar terreno para los levitas. ¿Okay? Porque así los levitas entonces tenían para habitar con sus familias, con sus animales y ganados y bestias. Recuerden que parte de los diezmos que el pueblo le daba de animales y de comestibles le tocaban a los levitas. Los diezmos eran de los levitas y por lo tanto, si habían 3 millones de personas y traían 1000 becerros, vamos a suponer, para la fiesta de Sukkot y eran diezmos, si usted es levita, ¿dónde usted va a poner entonces tu animal? Por eso tenían que tener terreno dentro de
las tribus. Se les dio a los levitas un total de 48 ciudades, y de esas 48, 6 de ellas eran ciudades de refugio. Lo que habla aquí, recuerden que las ciudades de refugio era para si alguien mataba a otra persona, si fue por accidente o si fue adrede, intencional, había que hacer un juicio. Pero lo que el juicio se hacía, lógico, si no habían testigos, lo que el juicio se hacía y se buscaba si realmente este individuo mató por accidente o fue intencional. Ese individuo que mató a otro se refugiaba ahí. ¿Por qué? Para evitar que la familia del difunto vinieran y le hicieran lo mismo y lo mataran a él. Se hacía el juicio. Si se encuentra en el juicio que la persona mató a otro accidentalmente, ¿okay? Pues entonces ese individuo se tenía que quedar en la ciudad de refugio hasta que el sumo sacerdote muriera. Porque según los comentarios, la muerte del sumo sacerdote era como si se hiciera una expiación por lo que había sucedido. ¿Okay? Pero si el individuo se le encuentra que mató adrede con intención, el pago era muerte. ¿Ok? Será muerte capital. Por eso habla que son leyes de justicia respecto al homicidio o muerte accidental. Y eso tenía que ser por un juicio, por el Sanedrín. Recuerden que el Sanedrín se estableció aquí en el desierto. Cuando Moisés no podía con toda esta gente, Dios dijo, pues reparte a 70 hombres de tu liderato, de tu autoridad, para que entonces ellos te ayuden. Por lo tanto, ellos eran los jueces cuando venían estos casos. Y luego tenemos lo que se llaman las leyes de herencia continua. Recuerden que la vez pasada, cuando se estaba repartiendo, comenzaba a repartir la tierra, las 5 hijas de Zelofejad, como no había varón, ellas se quejaron y dijeron, no es posible que el nombre de nuestro padre desaparezca porque nosotros no recibamos herencia. Entonces consultaron con el Señor y el Señor le dijo, ellas tienen toda la razón. ¿Okay? Viva el poder femenino. Por lo tanto, a ella se le dio tierra. Pero entonces, ahora cuando se está repartiendo las tierras, sus hermanos de la tribu de Efraín le dicen, pero si ellas se casan con otra persona, eso significa que esa tierra le va a tocar al esposo y a los descendientes del esposo si son de otra tribu. Y le traen el problema a Moisés. Moisés, ¿qué vamos a hacer? Y Moisés dice, un momentito, por favor, consulta con el Señor, y el Señor le dice, mira, ahora es la situación que si ellas se casan con otro que no sea de la tribu de ella y se reparten se transfieren las herencias, entonces el Señor le dice, lo que ellos están hablando también es justo, por lo tanto, la ley va a ser la siguiente. Dice, en el capítulo 36, llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Marquir, hijo de Manasés, de la familia de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés de los príncipes, jefes de la casa paterna de los hijos de Israel. Y dijeron, Hashem mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Hashem a mi señor que dé la posesión de Zelofejad, nuestro hermano, a sus hijas. Y si ellas se casaren con algunos de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres. Y será añadida a la herencia de la tribu a que se unan. Y será quitada de la porción de nuestra heredad. Y cuando viniera el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de las tribus de sus maridos. Así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Ejemplo, ellas son de la tribu de Manasés, ¿verdad? Y le tocó un terrenito, son 5 mujeres, y parece que hasta este tiempo no se habían casado. Le tocó un pedacito de tierra. Entonces, ellos están diciendo, ok, de los hermanos de ella, de la tribu, ok. Porque recuerden que ese pedazo de tierra es de toda la tribu de Manasés. Y un pedacito le corresponde a las hijas de Zelofejad. Si ellas se casan con alguien que no sea de la tribu de Manasés, cuando llegue el año del jubileo, esa tierra, en vez de quedarse con Manasés, va a ser transferida
a la tribu con la cual ellas se casaron. Si son 5 y cada una le da con casarse en 5 diferentes tribus, se perdió toda la herencia. ¿Ok? 5, verso 5. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Hashem diciendo, la tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Hashem acerca de las hijas de los Zelofejad, diciendo, cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel con alguno de las familias de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Como Hashem mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofejad. Y así Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofejad, se casaron con hijos de sus tíos paternos, o sea, con los primos. Se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos, los estatutos que mandó Hashem por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Por lo tanto, ¿pero qué sucede? ¿Pero qué sucede? Que con el tiempo, ese mandamiento se dejó de cumplir. Entonces, cuando comenzaron a casarse entre diferentes tribus, de tribu en tribu, anularon el mandamiento de Hashem y dijeron, eso no importa. Entonces comenzaron a mezclar las herencias que Dios le había repartido. ¿Okay? Llegó un momento en que se anuló ese mandamiento. No se llegó, o sea, no se cumplió por del todo como el Señor le pidió que lo hicieran. Aquí en este mapa, esta línea más oscura aquí es lo que viene siendo los bordes o los límites de los cuales esta porción habla. Aquí tenemos al sur, una partecita de Egipto. Tenemos el mar Mediterráneo al lado oeste, luego al norte y esta parte del este que incluye parte del mar de Galilea y continúa completamente por toda la orilla de el Jordán. Así que este es el Jordán y las 2 tribus y media que no quisieron cruzar, o sea, no quisieron herencia en este lado, se quedaron al lado de acá. ¿Ok? Y las demás tribus, las 9 y media, se repartieron en toda esta zona, mientras que para acá abajo, Manasés, parte de Manasés, Gad y Rubén heredaron aquí. Aquí que en esta área está el Golán, que es donde mejor vino se toma y donde mejor aceite de oliva se come y donde mejor los hamburgues de las vacas de Bashán, riquísimos. Aquí vemos la repartición de las tribus. Aquí está la tribu de Aser, Naftalí, parte de Manasés, Isaacar, la otra parte de Manasés. Miren qué grande es Manasés. ¿Okay? Aquí está Gad, aquí está Rubén, este es el mar muerto, aquí está Efraín, aquí está Dan, aquí está Benjamín. O sea, mientras menos terreno es porque eran tribus más pequeñas. Y miren todo lo que le tocó a Judá, porque recuerden que Judá, de hombres nada más para guerra, tenía más de 70,000 hombres. ¿Okay? Y entre Judá también estaba Simeón, porque recuerden que con el tiempo Simeón quedó absorbido por la tribu de Judá y también Benjamín. Y Dan está aquí al inicialmente, pero cuando el rey Jeroboam, recuerden el conflicto de después que murió Salomón, su hijo se hizo aún más arrogante que su padre y por eso las tribus se dividieron. Hubo 10 tribus que entonces se convirtió en el reino del norte y Benjamín y Judá se convirtieron en el reino del sur. Por lo tanto,
Jeroboam quedó rey de lo que llaman las tribus del norte o Israel. Y Dan, que está aquí, cuando Jeroboam fue rey, llegó bien al norte. O sea, la tribu de Dan vino a mudarse al norte. ¿Por qué? Porque en el norte Jeroboam puso un becerro y al sur en Betel puso otro becerro para evitar que el pueblo se le fuera a Jerusalén pensando que se le iban a volver de nuevo a David. Y Jeroboam fue el rey que causó más idolatría en toda la tierra de Israel. Así que Dan comienza aquí, pero termina acá arriba. ¿Okay? Así que aquí tenemos juez. Representa la justicia, pero ahí no supo. Así que aquí tenemos el mar Muerto, aquí está Galilea, y recuerden la profecía de Isaías, donde habla de que Naftalí y Zebulón andaban en oscuridad y vieron la luz, porque están justamente al lado de Galilea, y recuerden que Yeshua anduvo mucho tiempo en el mar de Galilea. Okay. Y aquí vemos lo que son las ciudades de los levitas. Aquí tenemos dos, recuerden que era un total de 48. Aquí en Manasés hay 2, en Naftalí hay 3, en Aser hay 4, Zebulón hay 4 y así sucesivamente. Tenemos los diferentes colores que representan la familia de los sacerdotes, que recuerden que están los sacerdotes y están los levitas. Entonces aquí tenemos descendientes de los coatitas, otros coatitas, descendientes de Gersón y los descendientes de Merari. Y ahí se distribuyeron todos los levitas. Por lo tanto, cada vez que había en las fiestas grandes, la Pascua, Shavuot y Tabernáculo, todos los levitas de todos estos pueblos tenían que ir a Jerusalén porque tenían que oficiar en el templo. Una vez terminaban, regresaban a sus casas. ¿Okay? Y recuerden que los levitas trabajaban semanalmente, de sábado a sábado, de Shabbat a Shabbat entraban, ese era su turno. Porque imagínense, si venían desde acá arriba, estaban por lo menos 2 meses bajando en lo que llegaban a Jerusalén. Estaban una semana y volvían y subían, y quizás no le tocaba otro turno hasta dentro de 6, 8, 10 meses. Por eso en la ciudad, había ciudades levitas, que significa que la gente que estaban alrededor de estos levitas le traen los diezmos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan comer, tienen su familia, tienen sus hijos. ¿Okay? Le traen los diezmos aquí donde ellos están. Y aquí mismo ese levita funcionaba para enseñarle la Torá, para ayudarlo en juicio, para hacer consultas si tenían alguna problema en la piel, si habían que aislarlo. O sea, hacían sus funciones dentro de su pueblito, porque el templo quedaba por acá botado. Imagínense, para nosotros no es nada, porque cuando uno está en Israel, pues agarra un taxi o agarra una camioneta o ahora mismo tienen el supertren, pero en aquel entonces a camello. Yo a pie, así que tomaba muchas semanas en llegar de acá arriba a Jerusalén. Así que estas son las ciudades levitas. Y aquí para mostrarles las ciudades de refugio. Recuerden que tenían que tener 3 al lado este del Jordán. Aquí está el Mar Muerto. Y esta línea del Galilea al Mar Muerto es lo que está el Jordán. Por lo tanto, el Jordán sirve como una frontera entre el lado este y el lado oeste. Habían 3 ciudades de refugio y estaban más o menos distribuidas que fueran más o menos equidistantes para todos los pueblos. Okay. Si yo alguien en Efraín mataba a alguien sin querer, por ejemplo, a mí quizás me hubieran mandado a una ciudad de refugio, porque cuando la primera vez que me puse a jugar bowling ball, ¿cómo es bowling ball en español? No, bowling. Ah, el Bowling, no. Casi, porque cuando agarré la bola para tirar, cayó para atrás y toda la gente estaba atrás. Salieron así, ¡fu! Por eso yo me dediqué a la medicina, porque deporte jamás ni nunca. Hubiera terminado en una ciudad de esa de refugio, porque según tiras, se fue la bola para atrás. Anyway. Por lo tanto, gracias a Dios que hay ciudades de refugio. Y había, mira, una en Golán, una en Ramot, una en Bezer, una en Hebrón, una en Shechem y la otra en Kadesh.
sea, que eran 6 ciudades, 3 al este y 3 al oeste. Y con eso terminamos el libro de Bamidbar o el libro de Números. Y cada vez que se termina un libro se dice Hazak, Hazak, venir, Hazak. Hazek. Hazak, Hazak, venir, Hazek. ¿Qué significa? Sé fuerte, seamos fortalecidos. ¿Por qué? Porque ahora comenzamos un libro nuevo. Sé fuerte, seamos fortalecidos. Hazak, Hazak. Si la próxima vez que usted se sienta debilucho, diga, Abba, Hazak, Hazak. Sí. Dígalo en hebreo que llega más rápido. Hazak. Sí, pero asegúrese que no tenga nadie alrededor que no lo escupa. Hazak, Hazak. Ah, bueno, te pones mascarilla. Hazak, Hazak. Así que cuando la próxima vez que te necesites fuerzas, y no es ningún chiste, es verdad. Hazak, Hazak. Ok. Anyway. Venir Hazek. Por lo tanto, la semana próxima, Dios mediante, comenzamos con el libro de Devarim, de Deuteronomio, que significa, recuerden que esto es ya el último libro, que significa que estamos por terminar el ciclo de la Torá, y significa que estamos cerca de la fiesta del otoño. Así que hay que ir preparándose para las fiestas, que comienzan ya mismo, estamos en julio, dentro de mes y medio. Y recuerden que todos los estudios bíblicos y de salud y bienestar se encuentran en YouTube. Si no se ha suscrito, por favor hágalo. Démenle un like, compártanlo, repártanlo. Y también en Facebook se ponen los videos. ¿Okay? Así que ahora vamos a preguntas. Si alguna persona tiene preguntas, ya yo tengo aquí una. Ok. Vamos a preguntas. Voy a